Bueno chicos, entonces de las enfermedades crónicas, ¿verdad? Que ya dijimos que son enfermedades que tienen una larga duración, que progresan lentamente, es decir, que avanzan lentamente y por eso duran tanto tiempo y se vuelven crónicas. Son la principal causa de muerte e incapacidad en el mundo y las más comunes son, es decir, las enfermedades crónicas las clasificamos en cuatro grupos principales. Las enfermedades cardiovasculares, que ahí entrarían todas las que están relacionadas a enfermedades del corazón y de vasos sanguíneos. El cáncer, los tipos de cáncer y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se acuerda que ya vimos que es un conjunto de enfermedades respiratorias que provocan esta enfermedad pulmonar obstructiva, y la diabetes. En estos cuatro grupos clasificamos las enfermedades crónicas, es decir, es una generalidad. De esta forma los clasificamos. Entonces, las enfermedades crónicas han tenido un aumento en nuestro contexto, en nuestro país, y ya mencionamos hace ayer o el día anterior, mencionamos que la mayoría de las enfermedades crónicas ha sido por los estilos de vida, por los cambios ambientales, por el consumo excesivo de comida chatarra, por malos hábitos, por mala alimentación, por un mal cuidado de la salud, por tener adicciones, por no realizar actividad física, por tener una vida sedentaria, por el trabajo, los factores que usted quiera mencionar, pero las enfermedades crónicas son prevalentes actualmente, ¿sí? Y usted se da cuenta, si usted escucha noticias, se da cuenta de que hay una cantidad de personas que están enfermando por enfermedades del corazón, por cáncer, por enfermedades respiratorias y por diabetes. Pero todo esto, recuerde que todo tiene un sentido en estilo de vida. Quiere decir que el estilo de vida que yo tenga ahorita me puede predisponer a estar saludable en unos años o a tener una enfermedad crónica. Que puede que ahorita no tenga nada, pero recuerde que las enfermedades crónicas progresan lentamente. Y si yo no tengo un estilo de vida saludable, mi enfermedad o la enfermedad está progresando hasta que en algún momento se va a desencadenar y yo voy a necesitar sí o sí un tratamiento de por vida. Las características que tiene una enfermedad crónica es que son a largo plazo, lo que decíamos, duran bastante tiempo, son inciertas, es decir, no sabemos si se va a curar la persona o no, o cuánto tiempo va a vivir, o cuánto tiempo va a estar con una enfermedad, no sabemos. Y por ejemplo puede tener episodios variables, puede que en este mes estuvo bien estable, su azúcar estable, pero el siguiente mes no. Entonces depende también del organismo, de cómo esté acoplándose el organismo a la enfermedad y de cómo esté cumpliendo la persona el tratamiento, ¿verdad? Si lo está cumpliendo al pie de la letra o todavía tiene ciertos hábitos malos que están predisponiendo a que la enfermedad avance. Requieren un cuidado paliativo, requieren un cuidado paliativo porque duran mucho tiempo y producen muchos síntomas. Producen dolor, producen incomodidad y disminuyen la actividad, es decir, disminuyen la capacidad de las personas para desarrollar sus actividades. Entonces requieren un cuidado paliativo, es decir, un cuidado para disminuir los síntomas o disminuir ciertas alteraciones que pueda tener la persona, hasta o más bien en lo que encontramos una solución al estado de salud y mantenerlo estable, ¿verdad? Hasta ese momento. Pero en el transcurso de toda esa enfermedad va a tener un montón de síntomas, va a tener dolor, incomodidad, entre otras cosas. Entonces debo ir yo, o más bien el médico y acompañamiento de enfermería, para disminuir estos síntomas, mantener cómodo al paciente en lo que logramos su recuperación. Y si no su recuperación, su estabilización en salud. Reúnen múltiples condiciones degenerativas y fallas a largo plazo, que es lo que les decía. A largo plazo, cuando tengo una enfermedad crónica, puedo tener muchas alteraciones en mi cuerpo, en mi organismo. Entonces, no solamente se trata de que mi corazón está fallando, también puede llegar a fallar mi riñón, también pueden llegar a fallar mis pulmones. Es un constante déficit que va a existir en los pacientes y un constante riesgo de adquirir más enfermedades. Entonces, por eso se deben detectar a tiempo, se deben cumplir con el tratamiento exacto para prevenir los riesgos. Y entonces recuerde que en el servicio comunitario ese es el trabajo,
promover la salud y prevenir las enfermedades, prevenir que una persona desarrolle diabetes, prevenir que desarrolle hipertensión, como ofreciendo los servicios de salud, convenciendo a las personas de asistir a los servicios, educar sobre la importancia de recibir apoyo médico o de realizarse un chequeo por lo menos una vez al año. Son molestias desproporcionadas en la vida de las personas. Como les decía, ¿verdad? Van a haber deterioros a todo nivel, pueden haber dolores, incomodidad, fallas en su cuerpo, fallas orgánicas que puedan complicar mucho más el cuadro del paciente. Y requieren una amplia variedad de servicios complementarios, que como dijimos, si la persona tiene más, es decir, tiene más de una enfermedad crónica, va a requerir de otros servicios. Si tiene problemas cardíacos, pues con el cardiólogo. Si tiene problemas a nivel de pulmones, con otro profesional. A nivel digestivo, si necesita una cirugía, si tiene algún problema a nivel de vasos sanguíneos, a nivel de oído. Es una variedad de servicios que va a requerir. Entonces es una cantidad de enfermedades que puede desarrollar. O no como tal enfermedades, pero sí síntomas o ciertos signos que nos indican que puede estar fallando algún órgano. Y son costosas. Son costosas para las personas que lo padecen. Porque entonces tienen que tener dinero, tienen que tener la disponibilidad económica para comprar sus tratamientos. Si tienen diálisis, si tienen fármacos de por vida, necesitan el sostén económico. Y entonces esto puede generar otros problemas emocionales, porque recuerde que si es una persona que está enferma, que tiene enfermedad crónica, es muy poco probable que le den un trabajo. Y entonces, ¿de dónde va a sacar ese apoyo económico para mantenerse saludable? ¿Verdad? Es una serie de problemas que se dan. Hay fases que vamos a ver en la trayectoria de una enfermedad crónica. Hay fases que se van a visualizar a lo largo de esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, tenemos la pretrayectoria, que entonces en este caso hay factores genéticos o estilos de vida que me ponen en riesgo de padecer alguna enfermedad crónica. No tengo la enfermedad, no estoy enferma, no tengo diabetes, no tengo hipertensión, pero tengo factores de riesgo. Por ejemplo, algún familiar tuvo una enfermedad crónica. O yo no tengo estilos de vida saludables, no me alimento bien, no consumo agua, no hago actividad física. Entonces les digo, no hay una enfermedad, no hay ni siquiera signos ni síntomas, pero sí tengo factores de riesgo para desarrollar una enfermedad crónica. Y entonces, ¿cuál es la meta en este caso? Prevenir esa enfermedad. ¿Cómo? Fortaleciendo el autocuidado, fomentando y promoviendo la salud, promoviendo los estilos de vida saludable. Si yo sé que tengo riesgos, bueno, tengo que cambiar esos riesgos, porque yo no quiero padecer una enfermedad crónica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comer mejor, voy a cambiar mis hábitos alimenticios, voy a realizar actividad física, voy a tener salud mental, todo eso. Entonces es una prevención. Todos ahorita, en este momento que no tenemos ninguna enfermedad, estamos en esta pretrayectoria. Si no tenemos buenos estilos de vida y tenemos factores genéticos, podemos desarrollar en algún momento una enfermedad crónica, si no cambiamos esos hábitos. La segunda, que es la instauración de la trayectoria, que entonces aquí ya pueden aparecer algunos síntomas. Y entonces necesitamos descubrir qué diagnóstico tiene la persona, ¿verdad? Entonces aparecen los signos y síntomas y en este caso necesitamos acomodarnos al cambio de vida, porque desde el momento en que aparecen signos y síntomas hay que cambiar el estilo de vida. Hay que también favorecer a adherirnos o adecuarnos a los tratamientos. Una vez que está la enfermedad, necesitamos cumplir ese tratamiento. Entonces a mí me dan un tratamiento y me dijeron tengo que tomar tal pastilla todos los días. Pero si yo no me adecuo, si yo no lo adhiero, si yo no lo quiero cumplir, estoy complicando más la situación. Y promover los cambios de estilo de vida, definitivamente. Y entonces encontrarle otro significado a mi vida, encontrarle otro significado a lo que yo estoy haciendo. No me cuidé, no tuve buenos estilos de vida, ya estoy enfermo. Bueno, pero entonces necesito salir de la enfermedad.
necesito realizar ese tratamiento, necesito cambiar mis hábitos para que no siga complicándose mi enfermedad. Tenemos, por ejemplo, el estable, que en este caso tenemos la enfermedad, ¿verdad? Ya está la enfermedad, ya me la diagnosticaron, tengo hipertensión, pero tengo mis síntomas bajo control. Mis actividades de la vida diaria las estoy manteniendo bastante bien. Manejo bien mi enfermedad, controlo mis signos y síntomas, estoy cumpliendo con mi tratamiento. Y entonces al personal de enfermería o al personal de salud, ¿qué le corresponde? Darle un seguimiento. Si mi paciente está cumpliendo con su tratamiento, si está estable, si no ha tenido ninguna complicación y si ha cambiado sus estilos de vida, lo felicito, por supuesto. Y lo motivo a que siga cambiando, lo motivo a que se siga cuidando. Y entonces en el seguimiento profesional pues tengo que tener un seguimiento a nivel emocional pero también físico. Entonces tengo que siempre rectificar cómo está su presión, cómo están sus riñones, cómo está a nivel sistémico. Y el manejo de los signos y síntomas, ¿verdad? Si yo los llegara a tener. En este caso entonces hay una posibilidad, o me cuido, es decir, tengo la enfermedad, o me cuido o no lo hago. Es así de sencillo. Si me cuido, puedo vivir con la enfermedad. Si me cuido, mis síntomas van a estar estables y no voy a estar en un hospital. Puedo cuidarme en mi casa si me cuido y si tengo cambios en mi estilo de vida. O por el otro lado, no quiero seguir el tratamiento, no quiero alimentarme bien, no quiero realizar actividad física. Bueno, entonces me adapto también a eso. Me adapto a que en algún momento voy a empeorar y voy a necesitar estar hospitalizado. Que sería entonces en el inestable, ¿verdad? La persona no es capaz de mantener sus síntomas bajo control. La enfermedad se reactiva, la enfermedad se complica, hay otras dificultades. La persona no se ajusta, la persona no cumple su tratamiento. Y entonces en este proceso puede ser por nivel emocional, ¿verdad? La persona no es capaz emocionalmente de cumplir con su tratamiento, pero no es tan grave. Es decir, no cumple con su tratamiento como tal o al pie de la letra o medio, ¿verdad? Cumple su tratamiento, pero es por el estado emocional, ¿verdad? No es fácil para los pacientes adaptarse a un tratamiento, adaptarse a que, por ejemplo, ya no tienen que consumir mucha sal o mucho azúcar, o que tienen que tomar medicamentos diarios. Es muy difícil adaptarse a eso. Y es muy difícil adaptarse a cambiar alimentación, a cambiar estilos de vida. Pero hay que trabajar mucho con los pacientes a nivel emocional y también espiritual. Recuerda que no solo nos centramos en el diagnóstico. Tenemos también la fase aguda, que entonces hay síntomas severos o continuos y pueden desarrollarse algunas complicaciones y que en algún momento va a necesitar hospitalización o estar en reposo o estar en evaluación constante. Entonces la enfermedad está muy activa o hay muchas complicaciones, ya sea por el sistema inmunológico, por sus estilos de vida, porque la enfermedad así se está desarrollando, porque recuerde que no todos los cuerpos responden igual. Entonces puede que mi cuerpo no esté respondiendo bien, por más que yo esté cumpliendo con el tratamiento, se está complicando. Entonces requiere un acompañamiento profesional, requiere también mucho apoyo de los cuidadores, ¿verdad? Porque las personas requieren de alguien que los cuide. Pero ese cuidador también tiene que cumplir con ciertas características. Ese cuidador tiene que estar bien físicamente y emocionalmente. Y no solo eso, sino tener que cumplir algunas características como que tenga la habilidad de desvelar, que tenga la habilidad de pasar mucho tiempo sentada o parada, que tenga la habilidad de poder levantar o acompañar al paciente al baño. Tiene que tener muchas habilidades para sobrellevarlo y para apoyar al paciente. Entonces también es un apoyo al paciente, pero también a la familia o al cuidador, porque recuerda que tampoco es fácil cuidar a una persona enferma. No es fácil cuidar a una persona que no tiene la posibilidad de realizar sus actividades o que ha perdido sus funciones.
porque aparte de eso, aparte de que perdió sus funciones, también a nivel emocional no se encuentra bien. Y entonces puede sentirse frustrado porque no puede realizar cosas que antes hacía. Y debe ser un trabajo entonces, debe ser un trabajo en equipo con el equipo de salud, pero también entre la familia y equipo de salud para recuperar a los pacientes. Y la crisis o crónica, que entonces en este caso el paciente ya tiene riesgo de morir. Tiene un riesgo de morir, necesita evaluación pronta, necesita hospitalización, pasa mucho tiempo hospitalizado, requiere tratamiento hospitalario. Y entonces, en este caso, después de haber terminado con esa situación crítica, pues necesita regresar a su casa, pero tiene que cambiar de vida, tiene que regresar a la sociedad, al mundo, pero siempre y cuando tomemos en cuenta la rehabilitación. Ahí ya entra la rehabilitación. Verás si tuvo alguna incapacidad, si tuvo alguna lesión que lo haya dejado incapacitado, hay que optar por la rehabilitación, fisioterapia, psicoterapia, lo que se requiera. Y por supuesto que después de que regrese a su casa va a tener que cambiar sus estilos de vida. Va a tener que estar preparado para cuidarse en casa y tener ese acompañamiento de los profesionales, ¿verdad? Porque va a requerir un largo proceso para recuperarse completamente y desarrollarse como normalmente lo hacía. Y si no normalmente, pero sí dentro de sus capacidades. Entonces se dan cuenta, llega desde el principio, llega desde que yo ahorita tengo factores de riesgo y tengo algún tipo de enfermedad o hábito negativo que me está poniendo en riesgo de tener enfermedad. Y a partir de este momento yo tendría que actuar para no llegar a la crisis, para no depender de un profesional, para no depender de una persona o de un aparato para vivir. Y esto es lo que tendríamos que indicarle a todos los pacientes que presentan signos de una enfermedad crónica. Porque es que muchos no lo entienden. Y entonces dicen, no pasa nada si me como un poquito de azúcar en las personas diabéticas. No pasa nada. O no pasa nada si no me coloco hoy la insulina. Y sí, es muy difícil para los pacientes aceptar su estado. Pero también hay complicaciones. Y puede ser peor. O por ejemplo en los pacientes renales, ¿verdad? Por ejemplo, se le diagnosticó alguna enfermedad renal o alguna falla en su riñón, pero todavía se puede tratar, ¿verdad? Todavía requiere tratamiento, todavía se puede tomar en cuenta algún tratamiento farmacológico o incluso cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Consumir mucho más líquido, evitar alimentos con sal, tratar las infecciones urinarias, por ejemplo. Pero si mi paciente no se pudo adaptar y si mi paciente no cumplió con su tratamiento, puede llegar a una diálisis. Entonces su riñón ya no funciona. Una máquina hace el trabajo de su riñón. Entonces todo esto se puede prevenir si nosotros educamos bien. Entonces veamos cuáles son las causas de las enfermedades crónicas. Bueno, hay causas distales, es decir, son causas o son posibles situaciones que sí pueden provocar una situación o una enfermedad o un riesgo, pero no directamente, ¿verdad? Son muy poco probables que se cause por esto. Entonces, por ejemplo, industria, el estilo de vida actual, el crecimiento económico, directamente no lo afecta, es decir, no le provoca la enfermedad, no, no crea ningún efecto, por ejemplo, pero sí lo predispone a. Si no tengo el acceso a salud, puedo tener más riesgo. Si no tengo el dinero para curarme, para curar alguna enfermedad, tengo el riesgo. Si no tengo la oportunidad de un empleo, si mi estilo de vida no me permite detectar una enfermedad, sí puedo tener el riesgo. Pero también hay causas mediales y proximales, que esas sí son directamente las que causan una enfermedad. ¿Como cuáles? Factores psicológicos, estrés o ansiedad, depresión, la presión social,
el tiempo que le brindemos al ocio o a la distracción, el cambio tecnológico, otros hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, la alimentación, el sexo no seguro, obesidad, la exposición solar, contaminación, horas de sueño, hipertensión arterial, dislipidemias, hiperglucemia, intolerancia a la glucosa, hemoglobina glucosilada alta. Eso provoca una enfermedad. ¿Qué enfermedad? Una variedad de enfermedades. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólico, trastornos en el estado de ánimo. Y entonces tenemos, por ejemplo, otros factores de riesgo en las enfermedades crónicas, que es lo que dijimos, la historia familiar. Bueno, algún familiar tuvo alguna enfermedad hereditaria, tengo el riesgo. Sí, tengo el riesgo. No quiere decir que se vaya a desarrollar sí o sí, pero tengo el riesgo de padecerlo. La falta de actividad física, el consumo de tabaco y el uso excesivo de alcohol. Las condiciones de vida, el medio ambiente. Hay contaminación en el ambiente. Y por ejemplo, ahorita tengo el riesgo de contagiarme de COVID. Ese también es un factor de riesgo. El estatus socioeconómico. Tengo la capacidad yo económicamente de cuidar de mi salud porque no todos lo tienen. Especialmente en las comunidades. En las comunidades las personas no tienen la posibilidad de asistir a un servicio de salud privado. Y peor aún, los servicios de salud gratuitos o del gobierno no tienen los insumos necesarios para los pacientes. Y si el servicio de salud gratuito no brinda una atención a ese paciente y esa paciente no tiene el dinero para ir a un hospital privado, va a desarrollar enfermedades crónicas. La edad, por supuesto, recuerde que a ciertas edades hay más riesgo de enfermedades, que sería por ejemplo en los adultos mayores. En ellos hay mucho más riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Pero todo depende de sus estilos de vida, ¿verdad? No estamos diciendo que todos los adultos mayores van a enfermar, no. Depende de cómo se ha cuidado a lo largo de su vida. Y los malos hábitos alimenticios, ¿verdad? Los estilos de vida, es lo que les digo. Los estilos de vida influyen mucho en cómo se esté llevando, o más bien cómo nosotros cuidemos de nuestra salud o tengamos el riesgo de padecer alguna enfermedad crónica. ¿Qué síntomas van a tener las personas con enfermedades crónicas? Bueno, como son muchas enfermedades, no podemos decir síntomas específicos, ¿verdad? Pero algunos ejemplos son dolor en el pecho, desmayos, dificultad para respirar, sed intensa, cansancio, debilidad, pérdida de peso, micción frecuente para la diabetes, respiración con sibilancias, ¿verdad? Tos, disnea para las enfermedades respiratorias. ¿Qué otros signos y síntomas? En general, ¿verdad? Ahorita no estamos diciendo una enfermedad específica, sino en general, ¿qué síntomas puede presentar una persona con riesgo de tener una enfermedad crónica? También el sobrepeso. ¿Perdón? También uno de los riesgos sería de que un niño cuente con sobrepeso y que a largo plazo pueda generar una enfermedad crónica. Exactamente, sobrepeso, obesidad. ¿Qué otras cosas? El exceso de bebidas carbonatadas. Ajá, sí, pero ¿qué signos o síntomas puede generar eso entonces? Infecciones urinarias, infecciones vaginales, Disnea. ajá, disnea. Una variedad de síntomas, ¿verdad? Hay varios síntomas. De manera general hay muchos síntomas que nos indican que hay una enfermedad crónica, ¿verdad? Son síntomas ya graves, son síntomas que nos indican que algo en mi cuerpo no está funcionando correctamente. ¿Qué factores de riesgo? Ya vimos algunos, ¿verdad? Pero entonces los factores de riesgo primarios son el tabaquismo, la dieta poco saludable, la falta de actividad física, el consumo de alcohol, pero tenemos otros factores de riesgo intermedios que entonces se derivan de las anteriores. Por ejemplo, que eleve la presión arterial, la obesidad, las alteraciones en el metabolismo de la glucosa y los lípidos, ¿verdad? Entonces hay riesgos primarios. No me alimento bien, tengo adicciones
Y factores de riesgo intermedios, bueno, son los que a causa de esos malos hábitos yo provoco. Si consumo mucha sal, bueno, mi presión va a subir. Si consumo demasiadas calorías y no tengo un límite de mis alimentos, puedo llegar a la obesidad. Y si consumo demasiada azúcar, mi glucosa en sangre va a subir. Y si consumo demasiada grasa, voy a tener dislipidemia. Pero entonces son las consecuencias son ciertos riesgos que yo voy generando, yo voy provocando por mis malos hábitos, que es lo que les decía, ¿verdad? Yo en este momento, usted como joven, tiene la posibilidad de evitar esos riesgos, si usted se cuida, si usted tiene buenos hábitos. Entonces, de hecho, actualmente tenemos la idea, o más bien se ha incluido como la idea de hay que aceptarse como uno es, sí y no. Sí me tengo que aceptar como soy, sí tengo que aceptar mi cuerpo, pero también tengo que cuidarme. Entonces, el hecho de que yo tenga sobrepeso u obesidad no me hace menos persona, pero sí tengo que cuidarme para evitar algún riesgo, para evitar enfermar. Entonces sí me tengo que aceptar como soy y el resto de personas tiene que aceptar a las personas como son. Pero también yo, si yo tengo algún riesgo, tengo que cuidarme. Tengo que adquirir buenos hábitos para prevenir este tipo de enfermedades. Pero entonces no hay que confundir los términos. Durante las etapas tempranas de la vida, infancia y niñez, una terminación anticipada de la lactancia materna, la exposición a dietas deficientes y o con alto contenido de grasa y sodio, la falta de actividad física, la exposición al tabaquismo pasivo, infecciones respiratorias repetidas, contaminación ambiental, se pueden desarrollar una enfermedad crónica en el adulto. Entonces se da cuenta, yo puedo prevenir desde niño. Desde niño yo puedo prevenir una enfermedad crónica. Y hay algo importante, dice, una terminación anticipada de la lactancia materna. La lactancia materna da inmunidad y fortalece el sistema inmunológico. Entonces las madres que no dan lactancia materna no le dieron esa inmunidad a sus hijos. O si yo se lo quité antes de tiempo, no terminé de fortalecer su sistema inmunológico. Y entonces va a ser un niño que se enferma mucho, un niño que se enferma de diarreas, de enfermedades respiratorias. O peor aún, le quité la lactancia materna para darle en el biberón o en la pacha una gaseosa. Porque eso pasa en las comunidades. Entonces usted ya no ve que tiene leche la pacha, ¿verdad? Sino que es una bebida carbonatada. Aparte de eso, inculcamos el sedentarismo. Entonces el niño ya no está jugando en la calle, ya no está realizando deporte. ¿Qué está haciendo? Está jugando con un teléfono. Entonces se da cuenta cómo desde niño yo puedo prevenir estas enfermedades crónicas. Y esa es la educación que las personas no tienen en la sociedad. No tenemos esa educación. Entonces, la tecnología ha avanzado, el mundo ha avanzado, sí, pero no lo sabemos utilizar. No sabemos hacer un buen uso. Ese es el problema. Y bueno, durante la niñez se pudo haber evitado. No se evitó, bueno, en la adolescencia todavía se puede evitar. Y en la adolescencia ahí sí hay un problema en las dietas, ¿verdad? Porque los adolescentes adoptan dietas no saludables. No realizan tampoco actividad física. Y consumen tabaco y alcohol. Entonces en la adolescencia vemos ya sea anorexia o bulimia. ¿Por qué? Por el estado emocional, por la sociedad, por los cambios físicos y emocionales que va a tener, está más predispuesto a eso. Entonces en esta edad los padres tienen que prestar más atención. Bueno, y de la actividad física ni digamos, ¿verdad? Porque entonces los adolescentes ahora de igual forma se pasan en el teléfono horas y horas y horas, pero de ejercicio ni 20 minutos. Y de las adicciones ni digamos.
¿verdad? Entonces, recuerde o vea que desde la niñez yo pude haber evitado, no se pudo, bueno, en la adolescencia todavía tengo la oportunidad. Porque a partir de la adultez yo ya puedo desarrollar estas enfermedades. Entonces, en las primeras etapas de la vida yo pude haberlo evitado. Pude haber evitado que tuviera alguna enfermedad. Pude haber evitado esos factores de riesgo. Y bueno, el diagnóstico para las enfermedades crónicas se realiza según el tipo de enfermedad, ¿verdad? Entonces, para el infarto o para algún problema en el corazón, un análisis de sangre o electrocardiograma o tomografías, resonancia magnética. Y si son enfermedades genéticas, bueno, mediante pruebas de ADN específicas, más otros exámenes complementarios, ¿verdad? Ya vimos los procedimientos de diagnóstico. Entonces el diagnóstico se hace según el tipo de enfermedad, así utilizamos cualquier medio de diagnóstico. La etiología, que ya vimos cuáles son las causas, la mala alimentación, es decir, en general los malos hábitos de vida. Tratamiento, los tratamientos para las enfermedades crónicas dependen del tipo de enfermedad. Entonces, según el tipo de enfermedad, así se va estableciendo un tratamiento, ya sea farmacológico o no farmacológico. En la diabetes, por ejemplo, la insulina. En los defectos de la visión, gafas correctivas o una intervención quirúrgica. En los tumores también, quimioterapia, radioterapia o cirugía. Dependiendo de la enfermedad, vamos viendo si requieren un tratamiento farmacológico o no farmacológico, que regularmente cuando ya son enfermedades crónicas sí o sí requieren tratamiento farmacológico, ¿verdad? Y entonces las enfermedades crónicas no se transmiten de persona a persona, ¿verdad? No se transmiten de persona a persona, son de larga duración y evolucionan lentamente. Las enfermedades crónicas están, por ejemplo, las cardiovasculares, como los infartos, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes. Recientemente la OMS aceptó la obesidad como una enfermedad crónica no transmisible. Recientemente ha sido parte entonces la obesidad, ya se toma como una enfermedad crónica. Todos los grupos de edad son vulnerables a los factores de riesgo. Todos. Ya vimos, ¿verdad? Que desde la niñez, dietas malsanas, inactividad física, exposición al humo de tabaco o el consumo de alcohol. Las enfermedades crónicas no comunicables y asociadas a la nutrición, como la obesidad y diabetes tipo 2, se han convertido en un problema de salud pública en el mundo. Porque hay ciertas enfermedades a las que no se les presta tanta atención o que se consideran normales. Y entonces por eso ha habido un aumento, ¿verdad? Les digo, ha habido un aumento en la tecnología, en la producción de comida chatarra. Y las personas los consumimos. Y entonces por eso les dije hace rato, confundimos el término tengo que aceptarme como soy, porque sí, tengo que aceptarme como soy, pero tengo que cuidar mi salud también. ¿Estamos? Y entonces solo vamos a ver algunos cuidados, por ejemplo, de la diabetes. Para tratar a un paciente con diabetes, recuerde que es un poquito difícil cambiar esos hábitos en los pacientes, ¿verdad? Especialmente si son adultos o adultos mayores. Es muy difícil hacer cambiar a los pacientes. Es muy difícil que ellos cambien su alimentación o su estilo de vida. Entonces necesitamos el apoyo de la familia, del cuidador y de profesionales para que entonces sí llevemos a cabo estas intervenciones. Pero este es solo un ejemplo, ¿verdad? Hay un montón de enfermedades crónicas que ustedes ya van a investigar los cuidados. Pero por ejemplo de la diabetes, ¿qué cuidado necesitamos? Vigilar si tiene alguna herida. Vigilar si tiene heridas que no han sanado. Cómo es el estado de la piel. Vigilar el color de la piel, su temperatura, si todavía hay pulso, cómo es la textura, si está hidratada o si tiene edema, si tiene alguna úlcera o algún otro cambio de la piel. Si, por ejemplo, si cumple con su tratamiento de insulina, si tenemos una dieta adecuada para los pacientes,
¿verdad? Es una dieta completa, sí consume alimentos ricos en hierro, en proteína, en vitamina C, entre otras cosas. Entonces, si se está dando cuenta, hay varios cuidados que hay que tomar en cuenta. Este es un ejemplo, ¿verdad? De los pacientes diabéticos. Entonces, en los pacientes diabéticos tomamos en cuenta las características de la piel, el que el paciente cumpla con su tratamiento, que cumpla con una dieta, ¿verdad? Que la dieta esté adecuada a su enfermedad. Que hayan cambios en el estilo de vida, es decir, que el paciente desee cambiar de vida, es decir, que quiera bajar de peso, que quiera cambiar su alimentación, que también el apoyo de su familia esté presente para llevarlo a cabo. Y por ejemplo, también nos corresponde ayudar a planificar esas comidas, dependiendo del contexto, ¿verdad? Porque usted no le va a pedir coma pescado todos los días, pero si no tiene el dinero, o por ejemplo donde viven ni siquiera venden pescado, no le puede decir eso. Entonces hay que adecuar también las dietas y los cambios de estilo de vida según el contexto y la posibilidad que tengan las personas, ¿verdad? Si quieren fomentar el ejercicio, bueno, entonces pueden incluir a su familia también. Este es un trabajo constante, un trabajo en equipo, profesional de salud, paciente y familia. Ese es el equipo para mantener estable a los pacientes. Instruirlos sobre qué ejercicios pueden hacer, por cuánto tiempo, en qué intensidad. Motivarlos a que realicen actividad física, que realicen ejercicios pasivos, ejercicios activos, pero aparte de eso que tengan la posibilidad de realizar terapias ocupacionales, terapias recreativas para fomentar su salud mental. Entonces recuerda que no solo es centrarnos en el diagnóstico, en que se recupere físicamente, sino también mental y emocionalmente.